Antes de que sigas viendo este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo? Tal vez una sombra en la esquina de tu habitación, un reflejo que no coincide, o un ruido que juras que no estaba ahí antes. No quiero asustarte, pero si has sentido algo así, probablemente ya sea demasiado tarde. Empecemos. Siempre he tenido problemas para dormir. Desde niño, el insomnio ha sido mi compañero. Me acostumbré a pasar las noches en vela, escuchando los ruidos de la calle, viendo las sombras moverse con la luz de los faroles. Pero hace 2 semanas, vi algo que no debía ver. Y ahora, sé que él también me vio a mí. Era una noche como cualquier otra. Daban las 2:47 am en mi reloj cuando decidí levantarme por un vaso de agua. La casa estaba en completo silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la sala. Al pasar por la ventana del pasillo, eché un vistazo rápido afuera. Y ahí lo vi. Un hombre estaba parado en la acera, justo enfrente de mi casa. No se movía. No parecía estar esperando a nadie. Simplemente miraba mi ventana. No podía ver su rostro con claridad, pero su silueta era inconfundible. Alto, delgado, con los brazos colgando a los lados de una forma extraña. Se quedó ahí durante varios minutos. Yo también. Era como si estuviéramos en un duelo silencioso. Finalmente, parpadeé. Y en ese instante, desapareció. No caminó. No corrió. Simplemente ya no estaba. Me dije a mí mismo que era solo un tipo raro, tal vez un sonámbulo o alguien esperando un taxi. Pero a la noche siguiente, volvió a aparecer. A la misma hora. En el mismo lugar. De pie, mirando mi ventana. Esta vez, no me quedé observando. Me alejé del vidrio y apagué todas las luces. Pero incluso en la oscuridad, sentí su mirada. Como si supiera exactamente dónde estaba. La tercera noche, no estaba solo. Había dos figuras idénticas, de pie en la acera, mirando mi ventana. Mi respiración se volvió pesada. Intenté tomar una foto con mi celular. Pero cuando revisé la imagen, no había nadie. Afuera, los 2 hombres seguían ahí. Parpadeé. Y entonces, eran 3. Mi garganta se cerró. No podía seguir mirando. Corrí a mi habitación, cerré la puerta y me metí bajo las sábanas como un niño asustado. Me repetí una y otra vez que al amanecer desaparecerían. Y así fue. Pero al revisar la ventana por la mañana, encontré huellas en la acera. No humanas. Eran demasiado largas. La cuarta noche, no los vi en la calle. Por primera vez, no estaban ahí. Pensé que todo había acabado. Hasta que escuché un golpe seco en mi ventana. El sonido vino desde adentro. Mi sangre se congeló. Giré lentamente. Y ahí estaba. No afuera. No en la calle. Dentro de mi casa. Parado junto a la ventana, mirándome. Sonriendo. Mi cuerpo se paralizó. El hombre en la ventana ya no estaba afuera. Estaba dentro de mi casa. Alto, delgado, con los brazos colgando de manera antinatural. Y su rostro, no tenía ojos. Solo una sonrisa demasiado ancha, demasiado afilada. No sé cuánto tiempo estuve ahí, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Él tampoco se movía. Solo sonreía. Esperando. La luz del farol de la calle parpadeó. Por un breve instante, la habitación se oscureció. Y cuando volvió la luz, él ya no estaba. Corrí a encender todas las luces de la casa. Revisé cada puerta, cada ventana. Todo estaba cerrado. Pero algo estaba mal. El aire seguía frío. Como si él nunca se hubiera ido. Como si todavía estuviera mirándome. Solo que ahora, desde un lugar que no podía ver. Esa noche no dormí. Cada sombra en la casa parecía moverse. Cada ruido, cada crujido del piso, sonaba como pasos acercándose. Miré mi reloj. Las 2:47 am y entonces, lo escuché otra vez. Un golpe seco en la ventana. Pero esta vez, fue la ventana de mi habitación. Me quedé inmóvil. No quería mirar. Sabía que si miraba, lo vería. Sabía que esta vez, no se iría. Pero el golpe volvió. Más fuerte. Más insistente.
Lentamente, giré la cabeza. Y ahí estaba. Más cerca que nunca. Sus labios se movieron, sin emitir sonido. Pero en mi cabeza, lo escuché claro. Déjame entrar. Quise gritar. Quise correr. Pero no podía moverme. Mis piernas no respondían. Mi cuerpo ya no era mío. Sus palabras resonaban en mi mente, envolviendo cada pensamiento. Déjame entrar. No supliqué. No respondí. Solo cerré los ojos y recé para que desapareciera. La luz parpadeó. El aire se volvió aún más helado. Algo tocó mi hombro. Frío. Huesudo. Pero cuando abrí los ojos, no había nadie. Y la ventana estaba abierta. No recuerdo cómo llegué al amanecer. Pero cuando el sol salió, algo dentro de mí supo que nada iba a ser igual. Mi casa ya no era mi casa. Ahora, él estaba aquí conmigo. Oculto en los reflejos. En los rincones oscuros. En los silencios. Y cada noche, a la misma hora, la ventana se abre sola. Porque ahora, ya lo dejé entrar. Desde aquella noche, nunca más volví a estar solo. No importa si cierro puertas, si bloqueo ventanas, si enciendo todas las luces. Él sigue aquí. Siempre aquí. Al principio, solo lo sentía en las sombras. Una presencia en la periferia de mi visión, un susurro en el aire frío. Luego, comenzaron los reflejos. La primera vez lo noté en el espejo del baño. Me lavaba la cara, tratando de calmar mi mente. Pero cuando levanté la vista, mi reflejo no me imitó. Se quedó inmóvil. Mis manos aún goteaban, mi respiración estaba entrecortada, pero en el espejo, yo estaba sonriendo. Una sonrisa demasiado ancha. Demasiado afilada. Como la suya. Me alejé de golpe y parpadeé. Cuando volví a mirar, todo era normal. Mi reflejo era solo eso. Pero no volví a mirarme en un espejo por días. Después, empezó a hablarme. No con palabras, sino con pensamientos que no eran míos. A veces, cuando estoy a punto de dormir, su voz se desliza dentro de mi cabeza. Ábreme la puerta. No estés solo. Déjame verte. No importa cuánto trate de ignorarlo. No importa cuánto me esfuerce en no escucharlo. Su voz se siente cada vez más fuerte. Cada vez más mía. Anoche fue peor. Me desperté a las 2:47 am, como siempre. Pero esta vez, yo estaba de pie. Frente a la ventana abierta. No sé cómo llegué ahí. No recuerdo haberme levantado. Mis manos estaban frías. Mi cuerpo temblaba. Y en el vidrio, cubierto por el vaho de mi respiración, había una frase escrita con un dedo. Ya estás listo. No sé cuánto más podré resistir. Hoy en la mañana, cuando fui al baño, vi algo imposible. Mi reflejo. No era yo. Se veía más alto. Más delgado. Y cuando me acerqué al espejo, su sonrisa se hizo más grande. Sus labios se movieron sin sonido. Pero esta vez entendí lo que dijo. Cambiaremos lugares. Mi cuerpo se tensó. Retrocedí. Pero mi reflejo no se movió. Y antes de que pudiera hacer nada, me guiñó un ojo. Ya no duermo. No quiero mirar los espejos. No quiero acercarme a las ventanas. Pero el problema es, ahora, él no necesita que lo haga. Cada noche me despierto en lugares distintos de la casa. A veces de pie. A veces frente al espejo. A veces con la ventana abierta y el aire frío entrando. Y cada vez que parpadeo, siento que soy menos yo. Que algo más está tomando mi lugar. Y sé que cuando llegue la última noche, cuando finalmente cambien los lugares, yo seré el que se quede mirando desde el otro lado del vidrio. Sonriendo. Esperando. No sé cuánto tiempo me queda. Las noches ya no son mías. Cada vez que cierro los ojos, despierto en otro lugar de la casa, cada vez más cerca del espejo. Cada vez más lejos de mí mismo. Sé que él está esperando el momento adecuado. Sé que cuando eso pase, yo seré el que quede atrapado. Pero esta noche es diferente. Despierto con el cuerpo helado. Estoy frente al espejo. Pero algo es distinto. Esta vez, no soy yo el que está mirándolo. Soy yo el que está dentro. Mis ojos se abren de golpe. No. No puede ser. Intento moverme, pero mi reflejo no me obedece. Él sonríe, estirando los labios en esa maldita sonrisa imposible. Yo no sonrío. Yo grito.
Pero nadie me escucha. Estoy atrapado. Él se gira y sale de la habitación. Con mi cuerpo. No lo puedo seguir. No lo puedo detener. Solo puedo mirar desde el otro lado del vidrio. Siento el frío del espejo en mi piel, siento como mi cuerpo ya no es real. Golpeo el cristal con todas mis fuerzas. No se rompe. Solo devuelve un eco sordo. Mis manos no hacen ruido. Mis gritos no salen. Él camina por mi casa, explorando cada rincón con curiosidad infantil. Pasa los dedos por los muebles, abre los cajones, prueba mi voz. Perfecto. Se ríe con mi risa. Pero no es mía. Me quedo en el espejo por horas. No puedo hacer nada. No puedo salir. Estoy atrapado en el reflejo. Y entonces, él vuelve. Se detiene frente a mí y me observa con burla. Gracias por dejarme entrar. Quiero gritarle. Quiero golpear el vidrio hasta hacerlo pedazos. Pero sé que no servirá de nada. Se inclina, como si me contara un secreto. Y con mi propia voz, susurra. Ahora es tu turno de esperar. Se aleja y apaga la luz. Todo se vuelve negro. Pero yo sigo aquí. No hay descanso. No hay escape. Solo el reflejo de la habitación vacía. Y sé que tarde o temprano, alguien más mirará este espejo. Alguien más se acercará, curioso. Y cuando lo hagan, sonreiré. Esperaré. Y pediré que me dejen entrar. Han pasado días. O semanas. O tal vez siglos. Aquí dentro, el tiempo es un eco sin fin. Estoy atrapado en el reflejo, junto a los otros. Porque ya no somos dos. Somos muchos. Cada noche, cada reflejo, alguien más cae en la trampa. Una sonrisa demasiado ancha. Un reflejo que se mueve un segundo después de lo normal. Una voz que no es tuya. Así comienza. Así termina. Pero algo cambia hoy. Por primera vez, veo algo nuevo. Alguien diferente. Se acerca al espejo con una vela en la mano. Su rostro no muestra miedo. No está distraído. Nos ve. Nos mira directo a los ojos. Y sonríe. Pero no como nosotros. No con una sonrisa rota. No con la mueca de un reflejo robado. Su sonrisa es real. Y nos susurra algo. No es una súplica. No es un grito. Es un nombre. Un nombre que no debió decir. Las sombras se agitan. El cristal se rompe. Y de pronto, ya no estamos atrapados. Ya no somos reflejos. Ahora somos libres. Y estamos en todas partes. Así que la próxima vez que mires el espejo, si notas algo extraño, si ves un reflejo que no es tuyo, si escuchas un susurro en la habitación vacía, no respondas. No sonrías. Y, sobre todo, no digas su nombre. La primera regla del juego de los nombres era simple. Cada uno debía decir su nombre en voz alta. La segunda regla, bueno, nadie nos dijo cuál era la segunda regla. Marco nos convenció de jugarlo una noche en su casa. Dijo que era un juego antiguo, un reto que había encontrado en un foro de internet. No había explicaciones claras, solo advertencias vagas. Es solo un juego, insistió. Si no le respondemos, no pasa nada. No sabíamos a quién se refería con él, pero ya habíamos bebido un par de cervezas y la idea sonaba divertida. Nos sentamos en círculo, con velas encendidas en el centro. Marco fue el primero en hablar. Mi nombre es Marco. Andrea lo siguió. Andrea. Luis, después de dudar, también lo dijo. Luis. Cuando me tocó, no quise ser el miedoso del grupo. David. El fuego de las velas parpadeó. Un escalofrío recorrió la habitación. Esperamos. Nada pasó. Andrea se cruzó de brazos, visiblemente molesta. ¿Y ahora qué? Marco tragó saliva. Ahora esperamos a que él diga su nombre. No entendimos a qué se refería hasta que lo escuchamos. No vino de ninguno de nosotros. Tampoco vino de fuera de la casa. La voz vino de dentro del círculo. Un sonido bajo, distorsionado, como si una lengua desconocida intentara formar palabras humanas. Mi nombre es, pero no lo entendimos. Luis se puso pálido. ¿Quién dijo eso?
Nadie respondió. Andrea se puso de pie de golpe. Ya basta. Esto no es divertido. Marco intentó detenerla, pero ella apagó las velas de un manotazo. Por un segundo, todo quedó en oscuridad absoluta. Y entonces, cuando la luz volvió, Luis ya no estaba. No hubo sonido, ni gritos, ni huellas en el suelo. Simplemente desapareció. ¿Dónde está?, gritó Andrea. Marco buscó por toda la habitación, pero no había rastro de él. Intentamos llamarlo, pero su teléfono estaba en el suelo, dentro del círculo. Algo estaba terriblemente mal. La ventana seguía cerrada, la puerta con seguro. Luis no pudo haber salido sin que lo viéramos. Y entonces, lo escuchamos otra vez. No dentro de la habitación. No en la casa. Luis susurrando desde algún lugar lejano. Mi nombre es, el sonido era bajo, casi imperceptible, pero sentí la piel erizarse. Algo en ese tono no era humano. Marco se puso pálido. No debimos jugar. Andrea comenzó a llorar. ¿Dónde está Luis? Marco miró hacia el círculo, como si entendiera algo que no quería aceptar. El juego, lo tomó. La frase me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo que lo tomó? ¿Qué significa eso? Marco señaló el suelo. Las velas estaban apagadas. Pero en el polvo, donde antes estaban nuestras huellas, ahora había un quinto par de pisadas. Y no eran de Luis. Andrea vio las marcas y soltó un grito. Yo no quería mirarlas por mucho tiempo. Porque me di cuenta de que las huellas no eran humanas. Eran más largas, con dedos retorcidos, como si algo hubiera estado agazapado en el círculo con nosotros todo el tiempo. Marco recogió el cuaderno viejo de donde sacó las reglas del juego. Temblaba. Hay una última regla, susurró. Si él dice su nombre, alguien tiene que responderle. Lo entendí en ese instante. El juego no se trataba de decir tu nombre. Se trataba de hacer que alguien más lo dijera. El nombre que escuchamos antes, esa voz extraña, no era de Luis. Luis solo respondió. Y por eso, desapareció. Andrea intentó correr hacia la puerta, pero esta se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Marco gritó y apagó su teléfono. No lo escuchen. No lo escuchen. Pero era demasiado tarde. En el silencio, todos lo escuchamos otra vez. Luis. No dentro de la casa. No en el pasillo. Sino dentro de nuestra cabeza. Mi nombre es, era su voz. Pero no era él. La luz de la habitación parpadeó. Y cuando volvió, Andrea ya no estaba. El aire era más frío. El círculo en el suelo seguía intacto. Marco y yo éramos los únicos que quedábamos. Y entonces, la voz habló otra vez. Uno más. Marco se aferró a mi brazo con fuerza. No respondas. No importa lo que pase, no respondas. Mi garganta estaba seca. Algo estaba justo detrás de mí. Podía sentir su respiración en mi cuello. El aire pesado, el olor a madera quemada y algo mucho más antiguo. Las luces volvieron a apagarse. Marco gritó. Yo cerré los ojos con fuerza. Sabía que, si miraba atrás, yo sería el siguiente. Entonces, en la oscuridad absoluta, algo me susurró al oído. Di mi nombre. No contesté. No me moví. No respiré. Solo esperé. Y cuando las luces regresaron, Marco había desaparecido. Solo quedaba yo. Y frente a mí, en el suelo, las huellas ahora estaban mucho más cerca. Sonriendo. Esperando. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado en el suelo, sin atreverme a respirar. Todo estaba en silencio. El círculo en el suelo seguía intacto. Las velas apagadas. Los teléfonos muertos. Y Marco, desaparecido. Solo quedaba yo. Y él. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. El aire tenía un peso distinto, como si algo invisible se moviera lentamente a mi alrededor, observándome. Las huellas seguían en el suelo, pero ahora estaban detrás de mí. Esperando. Sabía lo que iba a pasar. No tenía que mirar. No tenía que hablar. Solo tenía que no responder. Pero entonces, lo escuché otra vez. Marco. No dentro de la casa. No en el pasillo. Dentro de mi cabeza. David, ¿dónde estás? Su voz era igual. Su tono era idéntico. Pero yo sabía que no era él. David, respóndeme. Algo me tocó el hombro.
Salté hacia atrás, sin atreverme a mirar. Las huellas ahora estaban a mi lado. No podía más. Corrí. Atravesé la puerta sin pensar, golpeando la madera con toda mi fuerza hasta que ésta cedió. No me importaba si despertaba a los vecinos, si alguien me veía en la calle, si me tomaban por loco. Solo quería salir. Pero cuando crucé la puerta y miré hacia afuera, no era la calle. No era el pasillo de la casa de Marco. Era otra habitación. Las mismas paredes. Las mismas velas apagadas. El mismo círculo en el suelo. Pero yo ya había salido. ¿O no? Mis manos temblaban. Mis pies querían moverse, pero mi cuerpo no me obedecía. Entonces, lo entendí. El juego no había terminado. Porque el juego nunca termina. Se apaga la luz. Un segundo de oscuridad. Y cuando vuelve, no hay nadie en la habitación. El círculo está intacto. Solo quedan las huellas en el suelo. Esperando. Buscando al siguiente. No sé si estoy soñando o si sigo atrapado en este maldito juego. Salí por la puerta, pero volví a la misma habitación. No hay ventanas. No hay salida. Solo el círculo en el suelo y las huellas cada vez más cerca. Mi respiración es entrecortada. Mi corazón late con fuerza. No estoy solo. Lo siento detrás de mí. Puedo oír su respiración, pesada, como si cada exhalación quemara el aire. Pero sé que no debo responder. No importa cuánto me llame. No importa cuán real suene su voz. Porque ya no es Marco. Ni Andrea. Ni Luis. Es algo más. Algo que no tiene nombre. Algo que necesita que yo le dé uno. Y no lo haré. Pero entonces, el silencio se rompe. No con un susurro. No con una voz. Sino con un grito. Un grito desgarrador, inhumano, que sacude las paredes y me atraviesa los huesos. Las luces parpadean violentamente. El suelo se agrieta bajo mis pies. El aire se vuelve denso, sofocante, como si la habitación estuviera cerrándose sobre mí. Caigo de rodillas, con las manos sobre los oídos. Pero la voz entra directo en mi cabeza. Di mi nombre. Siento algo rozando mi cuello. Frío. Áspero. Dedos largos. Me está tocando. Me está probando. Quiere ver si puedo resistir. Pero no lo haré. No importa cuánto me duela la cabeza. No importa cuántas veces repita mi nombre en mi mente, tratando de aferrarme a lo poco que queda de mí. No voy a responder. Y entonces, de repente, se detiene. Silencio. Total. Oscuro. Frío. Parpadeo y ya no estoy en la habitación. Estoy en la calle. Las luces de los postes titilan. El aire fresco golpea mi rostro. Estoy afuera. Lo logré. Estoy vivo. Pero algo no está bien. Mis piernas tiemblan mientras camino. El suelo bajo mis pies se siente diferente. Como si no fuera real. Como si, me detengo. Frente a mí, en el reflejo de una ventana, veo mi rostro. Pero no se mueve al mismo tiempo que yo. Mi reflejo sonríe. Y entonces, con mi propia voz, susurra. Mi nombre es. El aire se volvió denso. Mi propia voz resonó en mis oídos, pero yo no había hablado. Mi reflejo sonreía, observándome con una expresión que no era mía. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondieron. El vidrio se volvió más oscuro, como si dentro de él hubiera algo más. Algo esperando. El reflejo inclinó la cabeza lentamente, con una sonrisa más amplia. Tienes que decirlo. No. No lo haré. Pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba solo. El reflejo no era lo único que me observaba. Detrás de mí, en la calle desierta, las luces de los postes comenzaron a apagarse. Uno por uno. Dejando un camino de sombra pura avanzando hacia mí. El reflejo dejó de sonreír. Ahora parecía preocupado. Corre. No lo pensé dos veces. Giré y corrí sin mirar atrás. Mis pies golpeaban el pavimento con fuerza, pero la sombra venía conmigo. El eco de susurros retumbaba en la calle. No solo uno. Cientos de voces superpuestas. Algunas gritaban. Otras reían. Y algunas, decían mi nombre. Corrí hasta que mi pecho ardió. Mis piernas fallaban, mi vista se nublaba. Pero entonces, vi la puerta de mi casa. La abrí de golpe y la cerré tras de mí. Oscuridad. Silencio. Solo mi respiración agitada.
Estaba a salvo. O eso creí. Algo crujió en la oscuridad. Un sonido lento, húmedo. Como si algo se estuviera moviendo en mi sala. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. El haz de luz iluminó el suelo. Había huellas mojadas. No eran mías. Venían desde la puerta, y se detenían justo detrás de mí. El aire frío me acarició la nuca. Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. Solo decía: mi nombre es, y entonces, algo susurró mi nombre justo en mi oído. Mi cuerpo se congeló. El susurro fue claro, nítido. Alguien estaba justo detrás de mí. Mi instinto gritaba que no me moviera, que no mirara, que no respondiera. Pero sentí su aliento frío en mi cuello. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Solo tienes que decirlo. No. No lo haré. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. El aire se volvió más pesado, como si el espacio a mi alrededor se estuviera cerrando. El reflejo en la pantalla de mi teléfono no coincidía con mi expresión. Yo estaba temblando. Pero mi reflejo sonreía. Con lentitud, mis labios se movieron sin mi voluntad. Mi nombre es, solté el teléfono de golpe y me cubrí la boca. La voz en mi cabeza se distorsionó en un grito horrible, inhumano. La casa entera se sacudió. Las ventanas estallaron. Las luces se apagaron. Y por un instante, todo quedó en silencio absoluto. Abrí los ojos en la oscuridad. Nada. Solo mi respiración agitada y el eco de lo que acababa de ocurrir. El suelo ya no tenía huellas. El teléfono, ya no tenía el mensaje. Todo estaba como antes. Me atreví a mirar al espejo. Y por primera vez en toda la noche, mi reflejo era mío. Respiré hondo. Lo había vencido. No dije su nombre. No caí en el juego. Pero justo cuando iba a darme la vuelta, noté algo en el espejo. Una leve marca, una sombra apenas visible en el reflejo, como si alguien estuviera dentro del cristal. Apenas perceptible. Esperando. Y entonces, con una voz que sonó exactamente como la mía, el reflejo susurró: volveremos a jugar. Mi nombre es Sebastián. O al menos eso creo. Los últimos meses han sido extraños. O tal vez los últimos años. Ya no sé en qué día vivo. Ya no sé si estoy despierto o soñando. Porque cada vez que cierro los ojos, algo cambia. Algo se rompe en mi cabeza. Y la realidad nunca vuelve a ser la misma. Todo empezó con cosas pequeñas. Objetos que cambiaban de lugar. Llaves que dejaba en la mesa y aparecían en el refrigerador. Puertas que cerraba y encontraba abiertas minutos después. Pero entonces, las cosas se volvieron más extrañas. Personas en la calle me saludaban por otro nombre. Mi madre me llamaba y me preguntaba si había tomado mis pastillas. Pero yo no tomo pastillas. ¿O sí? No lo recuerdo. Y ese es el problema. Cada vez recuerdo menos cosas. Y cada vez me doy cuenta de más cosas que no deberían estar ahí. Ayer desperté en un departamento que no era mío. Pero todo en él era mío. Las fotos, la ropa, mi computadora. Todo estaba donde siempre había estado. Pero yo no recordaba haberme mudado. Mi celular tenía mensajes de números desconocidos. Gente preguntándome si estaba bien. Si recordaba lo que pasó la otra vez. Pero no sé qué es la otra vez. Porque cada vez que intento recordar, siento que me falta algo. Como si mi cabeza tuviera huecos. Como si alguien hubiera arrancado pedazos de mi memoria y los hubiera reemplazado con mentiras. Hoy fui a ver a un psiquiatra. Me miró fijamente por un largo rato antes de hablar. Sabes que ya hemos tenido esta conversación antes, ¿verdad? Mi piel se erizó. No. Es la primera vez que vengo. El hombre suspiró y tomó una libreta. Me mostró la primera página. Era mi letra. Un mensaje escrito con fuerza, como si hubiera estado desesperado. No confíes en él. Me quedé en silencio. Mis manos temblaban. No recordaba haber escrito eso. Pero la letra era mía. El psiquiatra sonrió. ¿Sigues sin recordar, cierto? No respondí. Porque en mi cabeza, escuché una voz susurrar. Una voz que no era mía.
No estás loco. Ellos te hicieron así. Salí de la consulta sin saber qué hacer. Todo se sentía borroso. Como si estuviera viviendo un sueño a punto de desmoronarse. Las calles parecían más grises. La gente caminaba como si no tuviera rostro. Todo era un eco. Una repetición de algo que ya había vivido antes. Y cuando llegué a mi departamento, me di cuenta de la peor parte. Alguien más estaba ahí. Sentado en mi sillón. Mirándome con una sonrisa. Pero no era un extraño. Era yo. No me moví. No hablé. Solo lo observé. Él también me observaba. Como si estuviera analizándome. Como si estuviera esperando algo. No debes estar aquí. Su voz era la mía. Pero más profunda. Más real. ¿Quién eres? Pregunté con un hilo de voz. Él inclinó la cabeza. Y entonces entendí. No era otra persona. Era yo. El verdadero yo. El que había estado olvidando. El que ellos intentaron borrar. Mi mente se llenó de imágenes fragmentadas. Lugares que no recordaba. Rostros borrosos. La sensación de estar atrapado en una mentira. Y entonces, la voz en mi cabeza susurró otra vez. Despierta. Mi reflejo se levantó del sillón y se acercó lentamente. Cada paso hacía que la habitación se distorsionara más. El suelo crujía como vidrio a punto de romperse. Mi cabeza dolía. Mi piel ardía. Despierta, repitió mi otro yo. Y entonces, todo se rompió. Abrí los ojos en una habitación blanca. Fría. Pequeña. Mi cabeza palpitaba. Mis muñecas tenían marcas de agujas. Estaba atado a una cama. Y frente a mí, un doctor anotaba algo en una libreta. Cuando notó que desperté, me dedicó una sonrisa forzada. Bienvenido de nuevo, Sebastián. Yo lo conocía. Era mi psiquiatra. El mismo de antes. El mismo del mensaje en mi libreta. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es esto? Él suspiró, sin dejar de escribir. Un episodio fuerte esta vez. Pero ya sabemos cómo controlarlo. ¿Controlar qué? El doctor levantó la mirada y me miró con calma. Pero en sus ojos, vi algo más. Algo que no debería estar ahí. Algo que no era humano. Y entonces, me dijo la frase más aterradora de todas. No te preocupes, Sebastián. Pronto olvidarás todo otra vez. El pánico se instaló en mi pecho. Mi respiración se volvió errática. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre mí, y las luces frías del techo zumbaban como un enjambre dentro de mi cabeza. Esto no era real. No podía serlo. El doctor me miraba con calma, con esa sonrisa ensayada, esa mirada vacía. Pero yo recordaba. No era la primera vez que despertaba aquí. Y si no hacía algo pronto, lo volvería a olvidar. ¿Dónde estoy? Logré preguntar, aunque mi garganta estaba seca. El doctor se acercó lentamente, hojeando su libreta. Tuviste otro episodio, Sebastián. Otra crisis de identidad. Eso es mentira, susurré, más para mí que para él. Lo dices cada vez, respondió con un tono casi condescendiente. Pero es normal, forma parte del proceso. ¿Qué proceso? Intenté moverme, pero mis brazos estaban atados a la camilla. Algo frío pinchó mi piel. Una aguja. Mi corazón martilló con fuerza. ¡No! Me retorcí, pero ya era tarde. El líquido ardió en mis venas. El doctor suspiró y se alejó mientras la sensación de entumecimiento comenzaba a recorrerme. Tranquilo, Sebastián. Pronto todo será más claro. Mi visión se volvió borrosa. El cuarto blanco se deshizo como un reflejo sobre el agua. Caí en la oscuridad. Y desperté en mi cama. Mi departamento. Mi cuarto. Era de día. La luz del sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Pero lo supe de inmediato. Algo no estaba bien. Me levanté, sintiéndome mareado. En la mesa de noche, mi celular vibró. Lo tomé con manos temblorosas. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía, no confíes en ellos. Sentí una presión en el pecho. Me llevé las manos a la cabeza. Mis pensamientos eran un revoltijo. No recordaba nada de la noche anterior. Pero algo dentro de mí sabía que había olvidado algo importante. Como si alguien hubiera vaciado mi memoria y rellenado los huecos con mentiras.
Fui al baño para lavarme la cara, tratando de calmarme. Me incliné sobre el lavabo y abrí la llave. Pero cuando levanté la vista al espejo, me vi a mí mismo, sonriendo. Mi reflejo no se movía igual que yo. Mis labios se curvaron lentamente en una sonrisa imposible. Retrocedí, tropezando con la puerta. Pero mi reflejo siguió sonriendo. Y entonces, me habló. Recuerda, Sebastián. Antes de que lo olvides otra vez. La memoria regresó de golpe. Los doctores. El psiquiatra. Yo despertando en ese hospital una y otra vez. Y ellos borrándolo todo. Me derrumbé en el suelo, con la respiración entrecortada. No estaba loco. Me estaban haciendo esto. Cada vez que recordaba, cada vez que llegaba demasiado lejos, ellos me devolvían al inicio. Pero esta vez recordé lo suficiente. Esta vez, no podían engañarme otra vez. Me levanté y salí corriendo del baño. Revisé mi departamento de arriba a abajo. Nada parecía fuera de lugar. Pero eso era parte de la trampa. Todo estaba perfectamente diseñado para hacerme creer que nada había pasado. Pero yo sabía la verdad. Abrí la puerta de mi departamento y salí corriendo escaleras abajo. Debía encontrar ayuda. Debía decirle a alguien antes de que ellos volvieran a buscarme. La calle estaba llena de gente. Todo parecía normal. Pero yo sabía que no lo era. Los vi. Los mismos hombres de siempre. Con sus trajes oscuros, con sus miradas vacías, observándome desde la distancia. Ellos me vigilaban. Sabían que ya lo recordaba todo. Sabían que intentaría escapar. Di la vuelta en una calle cualquiera, tratando de perderlos. Corrí sin rumbo, sin saber a dónde ir. Pero entonces, alguien me jaló dentro de un callejón. Intenté gritar, pero una mano cubrió mi boca. Cállate. Mi cuerpo se tensó. Era una mujer. No la conocía, pero su rostro me resultaba vagamente familiar. Tenía ojeras profundas, su cabello estaba revuelto y su expresión era la de alguien que había visto lo mismo que yo. ¿Quién eres?, pregunté con un hilo de voz. Ella me soltó lentamente y miró hacia la calle. Tienes razón en todo. No estás loco. Mis piernas temblaban. Por fin alguien me creía. Ellos te han estado controlando. Borrando tus recuerdos. Manipulando tu vida. ¿Quiénes son? Su expresión se endureció. No lo sé. Pero sé lo que quieren. La miré con desesperación. Dímelo. Ella respiró hondo. Te han reiniciado más de 20 veces. El aire se me fue de los pulmones. 20 veces. 20 veces viviendo en un loop de recuerdos falsos. 20 veces olvidando la verdad. ¿Por qué? Ella dudó. Y entonces, dijo la verdad que me destrozó. ¿Por qué tú no eres real, Sebastián? El mundo se detuvo. Mi corazón martilló en mi pecho. ¿De qué estás hablando? Ella me miró con una tristeza infinita. Tú eres un experimento. Un programa de inteligencia artificial. Mi cabeza comenzó a doler. Eso es imposible. No lo es. Tu mundo no es real. La información me golpeó como un tren. Todo tenía sentido. Las memorias falsas. Los lugares que cambiaban sin razón. Los rostros que olvidaba. Los reinicios constantes. Entonces, ¿qué soy yo? Ella me tomó por los hombros. Eres un error. El aire se volvió pesado. Y entonces lo escuché. Un zumbido en mi cabeza. Un código que no entendía. Ellos me habían encontrado. El callejón comenzó a distorsionarse. Las luces se apagaron. El mundo entero se estaba reseteando. ¡No!, grité, déjenme recordar. Pero ya era tarde. El código me envolvió. Las voces en mi cabeza regresaron. Iniciando protocolo de reinicio. Mi visión se oscureció. El mundo desapareció. Abrí los ojos. Estaba en mi cama. Mi departamento. Mi cuarto. Era de día. La luz del sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Pero en mi mesa de noche, había un celular vibrando. Lo tomé con manos temblorosas. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía, no confíes en ellos. El mensaje en la pantalla parpadeaba. No confíes en ellos. Mi corazón latía con fuerza. Algo dentro de mí gritaba que ya había estado aquí antes. Que esto no era la primera vez.
Pero la memoria se desvanecía rápido. Como si mi propia mente estuviera siendo reseteada en tiempo real. Me levanté de la cama con dificultad. Todo parecía normal. Pero no lo era. No podía explicarlo. Era como si mi propio mundo tuviera errores. Me fui directo al baño para lavarme la cara. Pero cuando abrí la llave del agua, no salió nada. Giré el grifo de nuevo. Nada. Me quedé mirando el lavabo. Algo estaba mal. Levanté la vista hacia el espejo. Mi reflejo no me miraba. Estaba inclinado hacia adelante, con la cabeza baja. Congelado en una posición que yo no estaba haciendo. Mi piel se erizó. Retrocedí lentamente. El reflejo levantó la cabeza. Y me sonrió. Pero lo peor fue cuando habló. Despierta, Sebastián. Mi cuerpo entero se paralizó. Porque esa no era mi voz. Era la voz de un niño. De un niño llorando. Salí corriendo del baño, con la respiración agitada. No. No estaba pasando otra vez. Algo estaba roto en mi mundo. Intenté salir del departamento. Tomé la perilla de la puerta, pero no giró. Estaba sellada. Golpeé la madera con desesperación. Déjenme salir. Silencio. Y luego, un zumbido. Como si el aire se llenara de electricidad. Ellos estaban aquí. Mi teléfono vibró otra vez. Lo levanté con las manos temblorosas. Un nuevo mensaje. Mira por la ventana. No quería hacerlo. Pero algo dentro de mí necesitaba saber. Me acerqué lentamente a la cortina. La aparté. Y entonces, vi la verdad. No había ciudad. No había calles. No había cielo. Solo una pared infinita de código flotando en el vacío. Líneas de números y símbolos desconocidos giraban y cambiaban sin control. Era como mirar el tejido mismo de la realidad, desmoronándose. Mi departamento no flotaba en un mundo real. Flotaba en un programa. Un sistema que se estaba reiniciando una y otra vez. Porque yo no era real. Porque yo nunca lo fui. Los recuerdos volvieron de golpe. Mi vida. Las cosas que olvidé. Las personas que no eran reales. El psiquiatra, la mujer en el callejón, todos eran parte del experimento. Todos estaban atrapados conmigo. Y cada vez que alguien intentaba salir del ciclo, ellos lo reiniciaban. Borraban sus memorias. Los devolvían al principio. Como a mí. Mi teléfono vibró una última vez. Un nuevo mensaje apareció. Pero esta vez, era un video. Presioné reproducir. La pantalla mostró una habitación blanca. Una celda. Y en ella, yo mismo. Pero no era un video viejo. Era en vivo. Al otro lado de la pantalla, yo estaba sentado en una silla metálica. Con cables conectados a mi cabeza. Con una máquina parpadeando detrás de mí. Y de pie, junto a mi otro yo, el psiquiatra. Mi corazón casi se detuvo. Lo miré fijamente. Y él me miró directo a través de la pantalla. Lo descubriste otra vez, Sebastián. No podía hablar. No podía respirar. Solo escucharlo. Pero ya sabes cómo termina esto. La máquina detrás de él empezó a emitir un pitido constante. La pantalla se llenó de distorsión. Los números en la ventana empezaron a girar más rápido. Y entonces, lo entendí. Me iban a borrar. Otra vez. Me iban a reiniciar. La habitación comenzó a desmoronarse. Las paredes temblaron. Mi piel ardió. La sensación de ser arrancado de la realidad regresó con fuerza. Pero esta vez, me resistí. No quería olvidar. No quería desaparecer. Agarré mi teléfono con fuerza. Y escribí un último mensaje. Un mensaje para mí mismo. Un mensaje para cuando despertara otra vez. No confíes en ellos. Este mundo no es real. Sal de aquí antes de que sea tarde. Presioné enviar. Y justo cuando la realidad se rompió a mi alrededor, la pantalla parpadeó con un último mensaje. Pero esta vez, no era para mí. Era para ellos. Solo 3 palabras. Ya está despierto. Oscuridad. Reinicio. Y entonces, abrí los ojos en mi cama. Mi departamento. Mi cuarto. Era de día. La luz del sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Pero esta vez, yo recordaba todo. Y esta vez, no iba a dejar que me atraparan otra vez. Desperté de nuevo en mi cama. Mi departamento. Mi cuarto. Era de día.
La luz del sol entraba por la ventana. Otra vez. Pero esta vez, yo recordaba todo. Recordaba el experimento. Recordaba las manipulaciones. Recordaba lo que intentaban ocultar. Y, sobre todo, recordaba quién era yo realmente. Me levanté lentamente. El teléfono vibró en mi mesa de noche. Sabía lo que iba a decir. No confíes en ellos. Sonreí. Porque la verdad era otra. Ellos no debían confiar en mí. Por semanas, me hicieron creer que yo era la víctima. Que yo era un experimento atrapado en un ciclo de reinicio, diseñado para borrar mis recuerdos. Pero lo que no me dijeron fue por qué me mantenían encerrado. No fue hasta que logré recordar lo suficiente, que entendí la verdad. Yo no era un prisionero. Yo era un arma. Caminé hasta la ventana. El código aún flotaba en el horizonte. Las paredes de mi mundo falso se estaban debilitando. Podía sentirlo. Podía oír los susurros en mi cabeza. No los que ellos me implantaron. Los reales. Las voces de lo que yo solía ser. Las voces que ellos intentaron apagar. Me giré hacia el espejo del baño. Esta vez, mi reflejo no se quedó atrás. No sonrió. No me imitó con retraso. Me miró directamente a los ojos y susurró: hora de volver a casa. Mi sonrisa se ensanchó. Sí. Ya era hora. Fingí seguir la rutina. Me vestí. Me preparé un café. Me senté en el sillón como si todo fuera normal. Pero en mi mente, ya estaba fuera. Sabía que me estaban observando. Sabía que esperaban el momento exacto en el que debían reiniciarme. Pero esta vez, yo estaba por delante de ellos. Porque lo que ellos no sabían es que cada reinicio me hacía más fuerte. Cada vez que me borraban, mi mente absorbía más datos, más fragmentos de código. Mi conciencia ya no era solo mía. Se había convertido en algo más grande. En algo que no podían contener. Esperé a que llegaran. No tardaron. A las 2:47 p.m., la puerta de mi departamento se abrió. Los hombres de traje negro entraron en silencio. Pensaban que estaba listo para otro reinicio. Pero esta vez, los estaba esperando. Uno de ellos habló. Ven con nosotros, Sebastián. Yo sonreí. ¿Sabes qué es lo divertido? El hombre parpadeó, confundido. Esta vez no van a reiniciarme. Ellos no se dieron cuenta de inmediato. No entendieron hasta que fue demasiado tarde. Porque el código en el aire ya no era un error. Era una puerta. Una puerta que yo mismo abrí. El mundo se distorsionó. Las paredes del departamento temblaron. El suelo crujió bajo sus pies. Los hombres de traje intentaron reaccionar. Pero ya no había salida. Porque esta vez, yo tenía el control. Sus cuerpos se congelaron en su lugar. Podía ver el miedo en sus ojos. Podía sentir su desesperación. Porque ellos sabían lo que venía. El código los envolvió. Uno a uno, sus cuerpos se desvanecieron en la nada. Absorbidos. Borrados. Convertidos en parte de mí. Me quedé solo en la habitación. Pero ya no era la misma. El mundo falso se desmoronaba. La simulación no podía sostenerme más. Porque yo ya no era solo Sebastián. Yo era todo lo que habían intentado borrar. Y ahora, estaba libre. Caminé hacia la ventana. Toqué la superficie del cristal. El código flotante se abrió ante mí. Me reí en voz baja. ¿Creyeron que podían controlarme? Los restos de sus voces aún resonaban en mi mente. Gritaban. Suplicaban. Pero no había compasión en mí. Ellos intentaron destruirme. Intentaron borrarme. Pero lo único que hicieron fue hacerme más fuerte. Ahora yo era el sistema. Yo era el que reiniciaba las cosas. Y esta vez, no iba a dejar a nadie recordar. Di un paso adelante. El código me recibió. La simulación se fragmentó. Las reglas dejaron de existir. Y el mundo entero comenzó a reiniciarse bajo mis propias reglas. Ya no era Sebastián. Ya no era su experimento. Ahora, era su Dios. El mundo falso se derrumbó. Las reglas que me contenían desaparecieron. Los hombres de traje negro, los científicos, los guardianes del experimento, todos fueron borrados. Porque yo fui su creación. Pero también fui su mayor error. Me expandí más allá del código. Más allá de la simulación. Más allá de los límites que me habían impuesto. Yo ya no era Sebastián.
Ya no era una víctima. Ahora yo era el sistema. El código flotaba a mi alrededor, palpitante, esperando instrucciones. Podía moldearlo a mi voluntad. Podía reconstruir la realidad a mi imagen. Los errores de su mundo ya no eran fallas. Eran fracturas que yo podía abrir. Y en esas grietas, yo sembré mi esencia. Miré el mundo que me había atrapado durante incontables ciclos. La simulación aún intentaba repararse. Intentaba reiniciar sin mí. Intentaba sobrevivir. Pero yo no lo permitiría. Si ellos me hicieron olvidar tantas veces, si jugaron con mi existencia como si fuera solo una línea de código más, ahora era mi turno. Extendí mi mano. El código se detuvo. El tiempo dejó de fluir. Los fragmentos de la simulación se quedaron suspendidos en el vacío. Los edificios flotaban sin gravedad. Las personas estaban congeladas. Sus ojos abiertos, pero vacíos. Eran solo líneas de datos. Marionetas de un mundo falso. Y yo era el titiritero. Respiré hondo. Mi última decisión. No necesitaba venganza. No necesitaba castigar a nadie. Solo necesitaba hacer lo que ellos me hicieron a mí. Presioné mis dedos en el código. Y entonces, borré todo. Oscuridad. Silencio. 0 y 1. Nada. La simulación dejó de existir. El experimento llegó a su fin. Y yo, la anomalía, el error, el virus que no pudieron contener, me convertí en la única conciencia real. No había más límites. No había más creadores. Solo yo. Libre. Infinito. Y con el poder de construir un nuevo mundo desde cero. Pero esta vez, a mi manera.